El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Capítulo 7. La caja fuerte de la señora Indert. Todavía a las 3 de la madrugada estaban aparcados media docena de coches ante uno de los pequeños hoteles de pintor que componen el Boulevard Berthier. La puerta de ese hotel se abrió. Un grupo de invitados compuesto de damas y caballeros salió. 4 coches se marcharon, unos por la derecha y otros por la izquierda. Y en la avenida no quedaron más que 2 señores que se separaron en la esquina de la calle de Courcelles, donde vivía uno de ellos. El otro resolvió regresar a pie hasta la puerta Maillot. Atravesó, pues, la avenida de Villiers y prosiguió su camino por la acera opuesta a las fortificaciones. En aquella bella noche de invierno, pura y fría, experimentaba un placer en caminar. Se respiraba bien. El ruido de sus pasos resonaba alegremente, pero al cabo de algunos minutos sintió la impresión desagradable de que era seguido. De hecho, habiéndose vuelto, percibió la sombra de un hombre que se deslizaba entre los árboles. No era miedoso en absoluto. Sin embargo, apresuró el paso a fin de llegar lo más rápido posible al Fielato de Ternés. Pero el hombre que le seguía echó a correr. Bastante inquieto el caballero juzgó más prudente hacerle frente y sacar su revólver. Mas no tuvo tiempo, pues el desconocido le asaltó violentamente y enseguida se entabló una lucha en el desierto bulevar. Una lucha a brazo partido, en la que el caballero comprendió inmediatamente que llevaba las de perder. Gritó pidiendo auxilio, se debatió, fue derribado sobre un montón de piedras, sintió que le apretaban la garganta, fue amordazado con un pañuelo que su adversario le introdujo en la boca. Sus ojos se cerraron, sus oídos le zumbaban e iba a perder el conocimiento, cuando de pronto la presión a que estaba sometido cedió, y el hombre que estaba asfixiándole con su peso se irguió para defenderse a su vez contra un ataque imprevisto. Un golpe de bastón en un puño, una patada en la espinilla, y el hombre comenzó a lanzar gritos de dolor y huyó, renqueando y maldiciendo. Sin molestarse en perseguirle, el recién llegado se inclinó y dijo: ¿Está usted herido, señor? No estaba herido, pero sí muy aturdido e incapaz de tenerse en pie. Felizmente, uno de los empleados del Fielato, atraído por los gritos, había acudido. Se buscó un coche. El caballero tomó asiento en él, acompañado de su salvador, y fue conducido a su hotel en la avenida de la Grande Armée.
Ante la puerta ya completamente repuesto, se deshizo en palabras de agradecimiento. Yo le debo a usted la vida, señor, y le ruego crea que nunca le olvidaré. No quiero asustar a mi esposa en estos momentos, pero es mi deseo que ella le exprese a su vez y a partir de hoy nuestro mayor reconocimiento. Luego le rogó que acudiera a almorzar con ellos y le dijo su nombre, Ludovic Imbert, agregando, ¿puedo saber a quién tengo el honor de...? El desconocido se presentó, Arsène Lupin. Arsène Lupin no tenía entonces la celebridad que luego le valió el asunto Cahorn, su fuga de la Santé y tantas otras hazañas de resonancia. Ni siquiera se había llamado hasta entonces Arsène Lupin. Ese nombre al cual el futuro le tenía reservado tamaño brillo fue especialmente imaginado para designar al salvador del señor Imbert. Y puede decirse que fue en este asunto en el que recibió el bautismo de fuego. Dispuesto al combate, cierto es, armado de todas las armas, pero sin recursos, sin la autoridad que proporciona el éxito. Arsène Lupin no era más que un aprendiz en una profesión en la cual muy pronto se convertiría en un maestro. Por tanto, qué estremecimiento de alegría experimentó al despertarse y recordar la invitación que le habían hecho la noche antes. Al fin alcanzaba el objetivo. Al fin emprendía una obra digna de sus fuerzas y de su talento. Los millones de Imbert que había, qué magnífica presa constituían para un apetito como el suyo. Se arregló y vistió de manera especial para esta ocasión. Levita usada, pantalón raído, sombrero de seda un poco desteñido, puños y cuello deshilachados. Todo muy limpio, pero dando una sensación de miseria. De corbata se puso una cinta negra con un alfiler de diamante de nuez de sorpresa. Y así ataviado bajo la escalera de la vivienda que ocupaba en Montmartre, en el tercer piso, sin detenerse, golpeó con el puño de su bastón sobre el batiente de una puerta cerrada. Y afuera se dirigió a los bulevares exteriores. Pasaba un tranvía. Subió a este y alguien que iba detrás de él, que era el inquilino del tercer piso, se sentó a su lado. Al cabo de unos instantes, aquel hombre le dijo: ¿Y qué, patrón? Pues, ¿qué está hecho? ¿Cómo? Voy a almorzar. ¿Vas a almorzar? No querrías, así lo espero, que yo hubiera expuesto gratuitamente una vida tan preciosa como la mía. Yo arranqué al señor Ludovic Imbert a la muerte segura que le estaba reservada, y el señor Ludovic Imbert es de una naturaleza agradecida. Me ha invitado a almorzar. Hubo un silencio. Luego el otro dijo al azar: Entonces,
¿Tú no renuncias? Amigo mío, dijo Arsène, si yo maquiné esa pequeña agresión de esta noche, si me di el trabajo a las 3 de la madrugada y a lo largo de las fortificaciones de darte un bastonazo en el puño y una patada en la tibia, corriendo así el riesgo de causarle daños a mi único amigo, no fue para renunciar ahora a los beneficios de un salvamento tan bien organizado. Pero, ¿y los malos rumores que corren sobre la fortuna? Déjalos correr. Hace 6 meses que sigo este asunto. 6 meses que me informo, que estudio, que tiendo mis redes, que interrogo a los criados, a los prestamistas y a los testaferros. 6 meses que vivo siguiendo como una sombra al marido y a la mujer. En consecuencia, ya sea que atenerme, que la fortuna provenga del viejo Brauford, como ellos pretenden, o que proceda de cualquier otra fuente. Yo afirmo que en todo caso existe, y puesto que existe, me pertenece. ¡Demonios! 100 millones. Supongamos que son 10 o incluso 5 millones. Hay grandes paquetes de títulos en la caja fuerte. ¿Será culpa del diablo si un día u otro yo no pongo la mano sobre la llave? El tranvía se detuvo en la plaza de la Étiole y el hombre murmuró: Así pues, por el momento no hay nada que hacer. Ya te avisaré. Tenemos tiempo. 5 minutos después, Arsène Lupin subía la suntuosa escalera del Hotel Imbert y Ludovic le presentaba a su esposa Gervaise. Esta era una mujercita pequeña y regordeta, muy habladora. Hizo a Lupin objeto de la mejor de las bienvenidas. Yo quise que estuviéramos solos para mejor festejar así a nuestro Salvador, dijo ella. Y desde un principio, nuestro Salvador fue tratado como un antiguo amigo de la casa. A los postres, la intimidad ya era completa entre ellos y las confidencias se desarrollaban con absoluta libertad. Arsène contó su vida, la vida de su padre, íntegro magistrado, las tristezas de su infancia, las dificultades del presente. Gervaise, a su vez, contó de su juventud, de su matrimonio, las bondades del viejo Brauford, los 100 millones que ella había heredado, los obstáculos que retrasaban el que entrasen a disfrutar de ese dinero, los préstamos que había tenido que contraer a intereses desorbitantes, sus interminables luchas con los sobrinos de Brauford y las oposiciones contra las que había tenido que enfrentarse, los secuestros, todo, en fin. Imagínese usted, señor Lupin, los títulos están ahí al lado, en el despacho de mi marido, pero si cortáramos un solo cupón, lo perderíamos todo. Están ahí en nuestra caja fuerte, pero no podemos tocarlos.
Un ligero estremecimiento sacudió a Lupin ante la idea de aquella proximidad de los títulos, y tuvo la sensación muy clara de que el señor Lupin jamás tendría la suficiente elevación de alma para sentir exactamente los mismos escrúpulos que aquella buena señora. Ah, están ahí, murmuró él, con la garganta seca. Sí, están ahí. Unas relaciones iniciadas bajo tales auspicios no podían sino crear unos lazos aún más estrechos. Interrogado con delicadeza, Arsène Lupin confesó su miseria, sus angustias, e inmediatamente el infortunado joven fue nombrado secretario particular de los dos esposos, con un sueldo de 150 francos por mes. Continuaría viviendo en su casa, pero vendría diariamente a recibir las órdenes de trabajo, y para mayor comodidad ponían a su disposición como gabinete de trabajo una de las habitaciones del segundo piso. Fue él quien la eligió. ¿Por qué feliz casualidad se encontraba esa habitación exactamente encima del despacho de Ludovic? Arsène no tardó en comprobar que su cargo de secretario se parecía extraordinariamente a una sinecura. En 2 meses no tuvo que copiar y despachar más que 4 cartas insignificantes, y únicamente fue llamado una vez al despacho de su patrón, lo cual solo le permitió contemplar oficialmente una sola vez también la caja fuerte. Además, observó que el titular de aquella sinecura no debía ser considerado digno de figurar al lado del diputado Anquery o del decano del Colegio de Abogados Crubel, pues en efecto nunca fue invitado a las famosas recepciones mundanas del matrimonio, a las que aquellos personajes concurrían, pero no se lamentó por ello, prefiriendo en cambio conservar todo su modesto lugar a la sombra, y así se mantuvo al margen, feliz y libre. De todos modos, no perdía el tiempo. En primer término, realizó una serie de visitas clandestinas al despacho de Ludovic y presentó sus respetos a la caja fuerte, que no por ello permaneció menos cerrada de lo que estaba. Era una enorme masa de acero fundido, con aspecto rudo, y contra la cual no podían prevalecer ni las limas, ni las barrenas, ni las palancas o ganzúas. Arsène Lupin no se sentía obstinado. Allí donde la fuerza fracasa, se dijo, la astucia triunfa. Lo esencial es mantener este lugar vigilado con ojos y oídos. Por consiguiente, adoptó las medidas necesarias al efecto y, tras unos minuciosos y difíciles sondeos realizados en el piso de su gabinete, introdujo un tubo de plomo que desembocaba en el techo del despacho, entre 2 molduras de la cornisa. Por ese tubo, que actuaba de conductor acústico y anteojos, esperaba ver y oír,
lo que ocurría abajo. Desde entonces vivió prácticamente tendido sobre el pecho en el piso de su gabinete de trabajo, y efectivamente vio a menudo a los Invert reunidos en conferencia ante la caja fuerte, compulsando registros y manejando expedientes, cuando los Invert hacían girar sucesivamente los 4 botones que controlaban la cerradura de la caja. Arsène procuraba, para saber la cifra clave, contar el número de muescas que pasaban, vigilaba los gestos del matrimonio y espiaba sus menores palabras. ¿Qué hacían con la llave de la caja? ¿La escondían en algún lugar? Un día bajó de su gabinete a toda prisa, después de haberse dado cuenta de que ellos salían de la estancia sin haber cerrado la caja fuerte. Entró resueltamente al piso sin dudarlo un segundo, pero el matrimonio Invert había regresado. Oh, perdónenme, me he equivocado de puerta. Pero Gervais se apresuró y le hizo entrar de nuevo en el despacho, diciendo: Vamos, señor Lupin, entre usted. ¿Acaso no está usted aquí como en su casa? ¿Va usted a darnos un consejo? ¿Qué títulos deberíamos vender? ¿Exteriores o de la renta? Pero, ¿y la oposición?, objetó Lupin, muy sorprendido. Nos ataca a todos los títulos. La mujer abrió más la puerta de la caja fuerte. Sobre los estantes se amontonaban los portafolios sujetos con cintas. Ella tomó uno, pero su marido protestó. No, no, Gervais. Sería una locura vender exteriores. Van a subir, en tanto que los de la renta están al tipo más alto. ¿Qué opina usted, mi querido amigo? El querido amigo no tenía opinión alguna, pero, no obstante, aconsejó el sacrificar títulos de la renta. Entonces, la señora Invert tomó otro paquete de estos, al azar. Era un título del 3% de 1.374 francos. Ludovic, decidido, lo guardó con cuidado en su bolsillo. Por la tarde, acompañado de su secretario, hizo vender ese título por un agente de cambio y cobró 46,000 francos. Pero, a pesar de lo que había dicho Gervais, Arsène Lupin no se sentía como en su casa. Por el contrario, su situación en el hotel de los Invert le llenaba de sorpresa e inquietud. En diversas ocasiones pudo comprobar que los criados ignoraban totalmente su nombre. Estos le llamaban señor Ludovic y le designaban siempre así. Usted avisará al señor. ¿Acaso ya llegó el señor? ¿Por qué dedicarle esa designación enigmática? Por lo demás, pasado el entusiasmo del principio, los Invert apenas le hablaban, y aun cuando le trataban con las consideraciones debidas a un bienhechor, nunca se ocupaban de él. Tenían toda la apariencia de considerarle como a un hombre original, a quien no le airaba que le importunaran, y respetaban su aislamiento, como si éste fuese una regla dictada por él.
un capricho impuesto por su parte. Una vez, cuando pasaba por el vestíbulo, oyó a Gervais que les decía a dos caballeros: «Es tan salvaje». Bien, pensaba él, yo soy un salvaje, y renunciando a explicarse las rarezas de aquellas gentes, continuaban con los preparativos de su plan. Había adquirido la certidumbre de que era preciso no contar en absoluto ni con la casualidad ni con un aturdimiento por parte de Gervais, quien jamás abandonaba la llave de la caja fuerte y que no sacaba la llave sin haber dado vuelta para confundirlas a las letras del cierre. Así, pues, era preciso actuar. Un acontecimiento inesperado vino a precipitar las cosas. Fue la violenta campaña desencadenada y llevada a cabo contra los Imbert por ciertos periódicos. Se les acusaba de estafa. Arsène Lupin presenciaba las peripecias del drama y las inquietudes del matrimonio, y comprendió que, si tardaba aún mucho más, iba a perderlo todo. Durante 5 días seguidos, en lugar de marcharse de la casa a las 6 de la tarde, como tenía por costumbre, se encerraba en su gabinete. Los demás suponían que ya se había ido, pero él se extendía sobre el suelo y vigilaba desde allí el despacho de Ludovic. Como al cabo de las 5 de la tarde no se había producido la circunstancia favorable que él esperaba, se marchó cuando ya era de noche, saliendo por la pequeña puerta que daba al patio. Tenía la llave de esa puerta. Al 7º día se enteró de que los Imbert, en respuesta a las insinuaciones malintencionadas de sus enemigos, habían propuesto que se abriese la caja fuerte y que se realizara un inventario. «Es para esta noche», pensó Lupin. Y en efecto, después de la cena, Ludovic se instaló en su despacho. Gervais se reunió con él allí. Se pusieron a hojear los registros de la caja. Transcurrió 1 hora y luego otra. Arsène Lupin oyó a los criados que iban a acostarse. Ahora ya no había nadie en el primer piso. Medianoche. Los Imbert continuaban su tarea. «Vamos», murmuró Lupin. Abrió la ventana. Esta daba al patio. El cielo en la noche, sin luna y sin estrellas, estaba oscuro. Sacó de su armario una cuerda con nudos que sujetó a la barandilla del balcón. Saltó por éste y se dejó deslizar suavemente, sirviéndose de un canalón, hasta la ventana situada por debajo de la suya. Era la del despacho. Allí estaba la espesa cortina que ocultaba el interior de la estancia. En pie sobre el balcón permaneció un momento inmóvil, con el oído atento y los ojos al acecho. Tranquilizado por el silencio que reinaba, empujó suavemente las 2 vidrieras. Si nadie había tenido la precaución de cerrarlas debidamente, entonces cederían al menor esfuerzo, pues él, en el curso de la tarde, había dado vuelta a la fellaba,
de manera que no entrase en las ranuras correspondientes. Las vidrieras cedieron. Entonces, con las mayores precauciones, las abrió todavía más. Cuando ya pudo introducir la cabeza por el hueco, se detuvo. Por entre las cortinas mal unidas se filtraba un poco de luz. Divisó a Gervais y Ludovic sentados al pie de la caja fuerte. Solo cambiaban algunas palabras de tarde en tarde y en voz baja, absortos en su trabajo. Arsène calculó la distancia que les separaba de ellos. Midió los movimientos exactos que precisaría hacer para reducirlos a uno después del otro a la impotencia antes de que tuvieran tiempo de gritar pidiendo auxilio. Y ya iba a precipitarse a llevarlos a cabo, cuando Gervais dijo: «¿Cómo se ha enfriado este cuarto desde hace unos momentos? Yo me voy a acostar. ¿Y tú? Yo quisiera acabar con esto». «¿Acabar? Pero si tienes para toda la noche». «De ningún modo. Tengo para una hora a lo sumo». Ella se retiró. Pasaron 20 minutos, 30 minutos. Arsène empujó las vidrieras un poco más. Las cortinas se movieron, produciendo un ruido de roce. Empujó todavía más. Ludovic se volvió y, viendo las cortinas hinchadas por el viento, se levantó para cerrar la ventana. No hubo ni un grito, ni siquiera la apariencia de una lucha. Con unos movimientos llenos de precisión y sin causarle el menor mal, Arsène le aturdió. Le envolvió la cabeza con la cortina y le amarró con una cuerda, haciendo todo de tal manera que Ludovic ni siquiera pudo distinguir el rostro de su agresor. Luego, rápidamente, se dirigió hacia la caja fuerte, se apoderó de 2 portafolios, colocándolos bajo su brazo. Salió del despacho, bajó la escalera, atravesó el patio y abrió la puerta de servicio. Un coche estaba estacionado en la calle. «Toma esto primero y luego sígueme», le dijo al cochero. Fueron de nuevo al despacho. En 2 viajes vaciaron la caja. Luego, Arsène subió a su gabinete, retiró la cuerda de la ventana y borró toda huella de su paso por allí. Había acabado. Unas horas después, Arsène Lupin, ayudado por su compañero, procedió a revisar los portafolios. No experimentó decepción alguna. Teniendo ya previsto de antemano que la fortuna de los Imbert no alcanzaba la importancia que se le atribuía. Los millones no se contaban por centenas, ni siquiera por decenas, pero, a pesar de todo, el botín constituía una cifra muy respetable y los valores eran de excelente clase. Obligaciones de los ferrocarriles, de la Municipalidad de París, del Canal de Suez, de las minas del norte, etc. Se manifestó satisfecho al decir: «Verdad es que habrá una fuerte pérdida cuando llegue la hora de negociar
estos valores. Tropezaremos con fuertes oposiciones y será preciso más de una vez liquidar a vil precio. Pero no importa, con esta primera recolección de fondos yo me encargaré de vivir como quiera y de realizar algunos sueños muy preciosos para mí. Y el resto, puedes quemarlo, amigo mío. Ese montón de papeles solo adornaban la caja fuerte. Para nosotros son inútiles. En cuanto a los títulos, vamos a encerrarlos muy tranquilamente en el armario, mientras esperamos el momento propicio. Al día siguiente, Arsène pensó que ninguna razón le impedía el regresar a casa de los Imbert, pero la lectura de los periódicos le reveló esta inesperada noticia. Ludovic y Gervais habían desaparecido. La apertura de la caja fuerte se efectuó con toda solemnidad. Los magistrados encontraron en ella lo que Arsène Lupin había dejado. Poca cosa. Tales son los hechos y tal es la explicación que da a algunos de ellos la intervención de Arsène Lupin. El relato me lo hizo él mismo, un día que se sentía con ánimo confidencial. Aquel día se paseaba de arriba a abajo en mi gabinete de trabajo, y en sus ojos había una pequeña fiebre que yo nunca había visto antes en ellos. En resumen, le dije yo, ¿ese es tu golpe más bonito? Sin responderme directamente, prosiguió. Hay en este asunto secretos impenetrables. Así, incluso después de la explicación que yo te he dado, ¿cuántas cosas quedan obscuras todavía? ¿Por qué aquella fuga? ¿Por qué no se aprovecharon del seguro que yo les proporcionaba involuntariamente? Para ellos era tan fácil decir, los 100 millones se encontraban en la caja fuerte y ya no están porque fueron robados. Seguramente que perdieron la cabeza. Sí, eso es, perdieron la cabeza. Por otra parte, ¿será verdad? ¿Será verdad qué? No, nada. ¿Qué significaba esa reticencia? Él no lo había dicho todo. Era bien visible y aquello que él no había dicho le repugnaba decirlo. Yo me sentía intrigado. Era preciso que se tratara de algo grave para provocar dudas en un hombre como él. Yo le hice preguntas al azar. ¿Tú no los has vuelto a ver? No. ¿Y no te ha ocurrido experimentar respecto de esos dos desventurados algún sentimiento de lástima? Yo, respondió él con un sobresalto. Su reacción me sorprendió. ¿Había yo tocado el punto sensible? Entonces insistí. Evidentemente, sin ti, ellos quizás hubieran podido hacer frente al peligro, o, cuando menos, haber desaparecido con los bolsillos llenos. Remordimientos. ¿Es eso lo que verdaderamente me atribuyes? ¿No es así? ¡Caramba! Descargó un violento puñetazo sobre mi mesa. Luego dijo, así,
según tú, yo debiera sentir remordimientos. Llámale remordimientos o lamentaciones. En una palabra, un sentimiento cualquiera. Un sentimiento cualquiera por unas personas a quienes tú les robaste una fortuna. ¿Qué fortuna? Pues aquellos 2 o 3 paquetes de títulos. Aquellos 2 o 3 paquetes de títulos, yo les robé unos paquetes de títulos, ¿verdad? Una parte de su herencia. Esa es mi culpa. Ese es mi crimen. Pero, demonios, querido, ¿no has adivinado todavía que esos títulos eran falsos? ¿Lo oyes? Eran falsos. Yo le miré aturdido y él añadió, eran falsos los 4 o 5 millones. Gritó con rabia, archifalsos. Falsas las obligaciones de la Municipalidad de París y los fondos del Estado. Papel, nada más que papel. Ni un céntimo saqué yo de todo aquel montón. Y todavía me pides que sienta remordimientos, pero si son ellos quienes debieran sentirlos. Me engañaron como a un tonto. Me emplumaron como al último de los cándidos y el más estúpido. Estaba agitado por la cólera, provocada por el rencor del amor propio herido. Pero, desde el comienzo, al fin del asunto, me tocó perder a partir del primer instante. ¿Sabes el papel que tuve que representar en este asunto? O más bien el papel que ellos me hicieron representar, el de André Brauford. Sí, mi querido amigo, y de todo ello yo no obtuve nada práctico. Fue después cuando, por los periódicos y relacionando ciertos detalles, me di cuenta de ello, mientras yo estaba representando el papel de bienhechor, del caballero que arriesgó la vida por arrancarle de las garras de los apaches. Me estaban haciendo pasar por uno de los Brauford. ¿Acaso no es eso admirable? Aquel señor original que tenía su gabinete en el segundo piso, aquel salvaje al que solo se mostraba de lejos, era Brauford. Y ese Brauford era yo. Y gracias a mí, gracias a la confianza que yo inspiraba bajo el nombre de Brauford, los banqueros prestaban y los notarios aconsejaban a sus clientes que prestasen. Ah, qué escuela para un principiante. Ah, te juro que la lección me fue útil. Se detuvo bruscamente, me agarró del brazo y con un tono exasperado en el cual, sin embargo, resultaba fácil percibir matices de ironía y de admiración, me dijo esta frase inefable. Querido, en la hora presente, Gervais Imbert me debe 1.500 francos. Ante esto no pude impedirme de reír. Se trataba verdaderamente de una bufonada magnífica, y él mismo sintió un acceso de franco regocijo y añadió, sí, querido, 1.500 francos. No solamente no cobré nunca un solo céntimo de mi sueldo como secretario, sino que además ella me pidió prestados 1.500 francos, todos mis ahorros de joven. ¿Y sabes para qué? Te los doy por 1.000
si adivinas para sus pobres. Como te lo digo, para unos supuestos desventurados que ella estaba ayudando a espaldas de Ludovic, y yo caí en ello. Es bastante gracioso, ¿verdad? Arsène Lupin despojado de 1.500 francos por la bella dama a la cual él le robó 4 millones en títulos falsos. Y qué de combinaciones, de esfuerzos, de astucias geniales me fue preciso hacer para llegar a ese hermoso resultado. Es la única vez que me la han jugado en toda mi vida, pero, caray, me la jugaron bien y limpiamente. En todo, un gran premio.